Sea bienvenido al siguiente videotutorial. Le saluda cordialmente el ingeniero Jorge Molinas, auxiliar de la enseñanza en la Cátedra de Redes de Computadoras 2 de la carrera de Ingeniería Informática, Facultad Politécnica. En la clase de hoy estaremos viendo todo lo referente al protocolo de capa de red IPv4. Los objetivos a lograr en el desarrollo de esta presentación y clase son analizar aspectos técnicos importantes referentes al protocolo IPv4, realizar una división de sus redes por medio del protocolo IPv4 y comprender la importancia del protocolo IPv4 en las redes de telecomunicaciones. Como índice general tenemos que vamos a estar desarrollando los siguientes tópicos. El primero es un repaso general de lo que es capa de red, seguido a esos protocolos que se emplean en la capa de red. Como tercer tópico sería ya lo que es protocolo de red IPv4. El cuarto tópico sería la representación de direcciones IPv4. El quinto sería tipos de comunicaciones IPv4. El 6 tipos de direcciones IPv4. Y el tema 7, división de una red IPv4 en su red. Entonces vamos a ver cuáles son los métodos o criterios para hacer una subdivisión. Como primer punto tenemos que la capa de red brinda servicios a los terminales para intercambiar datos en la red, para lo cual se emplean 4 procesos, los cuales son el direccionamiento de terminales. Eso significa que los dispositivos, al estar conexionados, sea en una red pública o privada, tienen un identificador que es la dirección IP en sí, ¿verdad? La dirección IPv4 que tiene el dispositivo o interfaz. En el caso de encapsulamiento, se refiere a que cuando se va a transmitir un dato de un origen a un destino, se le agrega el encabezado correspondiente a capa de red, que en nuestro caso estaríamos viendo lo que es el encabezado IPv4 y qué aspectos o qué métricas o qué elementos dispone este encabezado. Lo que es el enrutamiento se refiere a la manera en la cual los enrutadores van a poder lograr que un mensaje de un origen se encamine a través de la red para seguir un determinado camino o caminos para llegar a un destino de interés. El desencapsulamiento se refiere a cuando se recibe un mensaje de un origen y nosotros somos el destino. Entonces lo que hacemos es, nuestro equipo receptor es extraer ese encabezado de capa de red, que en este caso es el IPv4, y obtener la información y eso procesarlo con las correspondientes capas superiores para obtener el dato útil. Como ejemplos de protocolos de capa de red tenemos lo que es el protocolo IPv4, el IPv6, el protocolo IPX, el AppleTalk y el CLNS DECnet. Aquí en esta primera tabla lo que se menciona es cómo se encuentran en uso. Hoy día vemos que IPv4 y IPv6 son los que están pisando fuertemente. IPv4 ya está estable, en cambio IPv6 está en ampliación. Como un ejemplo, la República de China es la que tiene totalmente en uso IPv6 dentro de su territorio. Y luego, para comunicarse con red IPv4 o viceversa, una red IPv4 quiera conectarse a una red IPv6 en China, se usa un protocolo de adaptación que se llama NAT64, que se va a estar viendo en la parte de IPv6. Para lo que respecta al encapsulamiento de IPv4, que es lo que se debe tener en cuenta, que cuando se va a transmitir el dato, entonces esto va bajando por capas en un orden jerárquico, recibiendo desde aplicación, transporte hasta que llega a nuestra capa de red. Entonces en nuestra capa de red lo que se hace es agregar el encabezado del segmento del paquete, el cual es un encabezado IPv4 en este caso, lo cual podemos ver en la figura remarcada que se agrega al PDU que se recibe de la capa de transporte. Luego, por supuesto, esto baja a un nivel inferior cuando se va a transmitir, que sería la capa de acceso a la red, que sería la segunda capa. Entonces allí en esa capa se le agrega un encabezado tanto a la derecha y a la izquierda, se forma la trama y eso es lo que se envía luego por la capa física por medio de señales eléctricas, ópticas o electromagnéticas. ¿Qué características tiene IPv4? Tres relevantes. Sin conexión se refiere a que
Este protocolo no permite una conexión, sino una identificación. Para que pueda haber una comunicación ya se requiere de protocolos de comunicación, los cuales son, por ejemplo, TCP/UDP para lo que es comunicación y transmisión de datos, y también ya algoritmos de enrutamiento para encontrar el destino pertinente. Servicio mínimo se refiere a que es no orientado a la conexión, es decir, que no hay una garantía de que lo que enviemos llegue a destino. Para eso tiene que haber ya un protocolo de por medio que se encargue de chequear que los mensajes lleguen a su destino. Ejemplo, TCP. Independiente de los medios significa que se puede tener una topología, por ejemplo, totalmente inalámbrica, una topología de red óptica, alámbrica o como usted quiera tener en cuenta. Entonces, para esos casos, eso no le es relevante a IPv4, es decir, que abstrae esa parte de qué medio se usa para transmitir el dato. El protocolo IPv4 se utiliza desde el año 1983, el cual fue implementado por ARPANET, que sería la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Esta fue también la precursora de Internet, y el modelo de Internet se basa en gran medida al protocolo IPv4, el cual continúa siendo el protocolo de capa de red que más se utiliza a nivel global. Los paquetes IPv4 tienen dos partes. Primero que nada, el encabezado IP cuando se va a transmitir o recibir el paquete, en el cual el paquete se encuentra conformado tanto por el encabezado y el contenido. El contenido sería, en simples palabras, nuestro dato, con los correspondientes encabezados de las capas superiores, tanto transporte y aplicación, los cuales estos tienen que procesar esos datos en sí para tener la información útil. Este encabezado que vemos aquí en la figura es el encabezado del protocolo IPv4. El protocolo IPv4 como característica inicial tiene una longitud total de 20 bytes por defecto. Puede tener una longitud mayor si es que se agregan los campos de opciones y rellenos, lo cual no necesariamente siempre es utilizado. Aquí vemos que lo que respecta a versión indica qué información tiene el protocolo que se está enviando. En este caso la información que se transmitiría en versión sería IPv4. Lo que es longitud del encabezado de internet se refiere a qué longitud es que va a tener nuestro encabezado. Entonces la longitud del encabezado de internet sería la longitud total del encabezado en sí, que por defecto suele ser 20, pero si es que se agrega lo que es opción y relleno, puede incrementar a 15 bytes más, sería 35. Luego está lo que es servicios diferenciados de SCP y SN. La longitud total lo que nos da como información es cuánto es la longitud del paquete, tanto con encabezado y la información. Lo que se refiere a identificación sería para identificar el orden de los paquetes. El indicador y desplazamiento de fragmentos sería referencias a cómo se particionó el dato en porciones para que al llegar a su destino estos puedan ser, vamos a decirle que rearmados y obtener el dato útil. El tiempo de vida es aquel factor de tiempo que se determina a los paquetes, o en otras palabras cantidad de saltos que puede dar dentro de una red hasta ser eliminado. Es decir, que se le da un tiempo prudencial para que ese paquete llegue a un destino. De lo contrario, si ese paquete no llega al destino o no hay el destino, luego de que cumpla ese tiempo de vida útil, se elimina o descarta. Es decir, que tiene un cierto contador que al llegar a cero, entonces hace que ese paquete se destruya. Lo que respecta al campo de protocolo, lleva la información correspondiente a qué protocolo se va a usar en la capa superior. Por ejemplo, el protocolo puede decir que se va a usar ICMP, TCP o UDP, entonces indica eso y su puerto de referencia. El checksum de encabezado sirve como un resumen de sumario para verificar si el paquete llegó íntegro. Si es que no llegó íntegro o sufrió algún daño en la transmisión, entonces para que esto se pueda corregir o reenviar en todo caso.
Luego están los dos datos importantes que son la dirección IP de origen, quien envía el mensaje, y destino, quien va a recibir el mensaje como destinatario. Lo que respecta a la representación de direcciones IPv4, hay que tener en cuenta que una dirección IP tiene una longitud de 32 bits que se separa en un grupo de 4 octetos, es decir, hay 4 grupos de 8 bytes y de 8 bits, perdón, o un grupo de 4 bytes. Un byte equivale a 8 bits. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que las direcciones IPv4 emplean para representación de sus direcciones la numeración binaria. La numeración binaria va de 0 a 255. Como tenemos en esta tabla 8 bits, vemos que el bit 1 sería nuestro bit más significativo y el bit 8 el menos significativo. Entonces en ese orden iría de importancia. Si el bit más significativo tiene 1, directamente ya vale 128. Si tenemos que el bit 2 vale 1, sería 64. Bit 3, 32, bit 4, 16, bit 5, 8, bit 6, 4, bit 7, 2 y bit 8, 1. Entonces, ¿cómo esto se calcularía? El bit 1 sería 2 a la séptima, el bit 2, 2 a la sexta, el bit 3 sería 2 a la quinta, el bit 4, 2 a la cuarta, el bit 5, 2 al cubo, el bit 6 sería el 2 al cuadrado, el bit 7 sería 2 a la 1 y el bit 8, 2 a la 0. Entonces, si tenemos un número binario, por ejemplo, que sea todo 1, va a ser equivalente a sumar todos estos números y daría un resultado de 255. Si nosotros dejáramos, por ejemplo, solamente el bit 1 y el bit 2 en 1 y los demás bits estuvieran en 0, tendríamos un valor de 192. Aquí estamos viendo cómo es que se hace la conversión binaria decimal. Tenemos como ejemplo dos casos, vamos a ver uno de ellos. Tenemos este primer número que es 111010 y queremos convertirlo a decimal. Entonces lo que se hace es, este bit más significativo, se escribe aquí el 1, como es 8 bits, entonces el octavo término es este orden de término, menos 1, sería entonces 2 a la séptima. Se escribe el segundo término que es 1. Esto va a estar elevado a la sexta. Luego el tercer término, que es 1 a la quinta. Este siguiente término, que es 0 a la cuarta. Este término 1 al cubo. Este término que está aquí, que es 0 al cuadrado. Luego este término que está aquí sería 2 a la 1. Y este último que sería 0 por 2 a la 0. Entonces, estos son los términos que nos quedan a operar. Hallamos sus valores numéricos y los sumamos y da un equivalente a 234. Entonces se dice que este número binario, así se escribe el número binario y abajo se escribe este número 2 como notación binaria, equivale a 234 y este 10 que está aquí abajo significa que está relacionado a lo que es la unidad decimal. Para este mismo caso, el ejemplo 2, tenemos que esta numeración, al calcularse aquí, para el bit más significativo y el inmediato al más significativo, que son 1 y el resto es 0, vamos a tener un resultado de 192. Entonces, para este número binario, representado en esta notación, decimos que equivale a 192 en decimal. Recordar que este 2 aquí abajo implica que esa numeración es binaria, no una numeración binaria solamente funciona al 1 y 0. Y para 192, esta numeración 10 significa que está en representación decimal. Lo que respecta a la conversión decimal a binaria, vamos a verlo en la segunda parte del video de la clase. Gracias por ver este video y ante posibles dudas o consultas, me contactan en la clase de Educa, en la sección de foros, o me escriben al correo jnmolinas@pol.una.py. Gracias por su atención y hasta una próxima.